La Noche Ilustrada. Episodio 5. La Edad Media, primera parte. Bienvenido, bienvenida a La Noche Ilustrada, un espacio de calma y relajación. Ponte cómodo, cómoda, ajusta el volumen y deja que el peso del día y los pensamientos intrusivos desaparezcan. Ha llegado el momento de cerrar los ojos, desconectarnos y conocer sobre un tema apasionante. Hoy escucharemos la primera parte de un interesante periodo de nuestra historia, la Edad Media, basada en el respectivo artículo de la Enciclopedia Libre. Respira lo más profundo y lento que puedas mientras escuchas esta lectura. Sin más preámbulos. La Edad Media o el Medievo es el período histórico de la civilización occidental comprendido entre los siglos V y XV, sucesor de la Edad Antigua y predecesor de la Edad Moderna. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída de Constantinopla, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg, y con el fin de la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Con esto dicho, considerando la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, la Edad Media abarcó un periodo de 1016 años. No hay una fecha de finalización universalmente aceptada. Dependiendo del contexto, a veces se utilizan eventos como la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, el primer viaje de Cristóbal Colón a las Américas en 1492, o la Reforma en 1517. Al día de hoy, los historiadores del período prefieren matizar esta ruptura entre Edad Antigua y Edad Media, de manera que entre los siglos III y VIII se suele hablar de Antigüedad tardía, que habría sido una gran etapa de transición en todos los ámbitos. En lo económico, el modo de producción esclavista da paso al modo de producción feudal. En lo social, el concepto de ciudadanía romana da paso a los estamentos medievales. En lo político, las estructuras centralizadas del Imperio Romano dan paso a una dispersión del poder. Y en lo ideológico y cultural, la cultura clásica da paso a las teocéntricas culturas cristiana o islámica, cada una en su espacio. La Edad Media suele dividirse en dos grandes períodos: temprana o alta Edad Media, siglos del 5 al 10, sin una clara diferenciación con la Antigüedad tardía, y baja Edad Media, siglos 11 al 15. Esta última puede dividirse a su vez en un período de plenitud, la plena Edad Media, siglos 11 al 13, y los dos últimos siglos que presenciaron la crisis del siglo XIV. Hoy hablaremos del primero de estos periodos, la temprana o alta Edad Media. Aunque hay algunos ejemplos de utilización previa, el concepto de Edad Media nació como la segunda edad de la división tradicional del tiempo histórico, debida a Cristóbal Celarius en 1688, quien la consideraba un tiempo intermedio, sin apenas valor por sí mismo, entre la Edad Antigua identificada con el arte y la cultura de la civilización grecorromana de la Antigüedad clásica, y la renovación cultural de la Edad Moderna, en la que él se sitúa, que comienza con el Renacimiento y el humanismo renacentista. La popularización de este esquema ha perpetuado un preconcepto erróneo,
el de considerar a la Edad Media como una época de retroceso intelectual y cultural y un aletargamiento social y económico secular que a su vez se asocia con el feudalismo en sus rasgos más oscurantistas, tal como se definió por los revolucionarios que combatieron el antiguo régimen. Sería un periodo dominado por el aislamiento, la ignorancia, la teocracia, la superstición y el miedo milenarista alimentado por la inseguridad endémica, la violencia y la brutalidad de guerras e invasiones constantes y epidemias apocalípticas. Sin embargo, en este largo período de 1000 años hubo todo tipo de hechos y procesos muy diferentes entre sí, diferenciados temporal y geográficamente, respondiendo tanto a influencias mutuas con otras civilizaciones y espacios como a dinámicas internas. Muchos de ellos tuvieron una gran proyección hacia el futuro, entre otros los que sentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea y el desarrollo de los agentes sociales que desarrollaron una sociedad estamental de base predominantemente rural, pero que presenció el nacimiento de una incipiente vida urbana y una burguesía que con el tiempo desarrollarán el capitalismo. Lejos de ser una época inmovilista, la Edad Media, que había comenzado con migraciones de pueblos enteros y continuado con grandes procesos repobladores, repoblación en la península ibérica, Ostsiedlung, en Europa Oriental, vio cómo en sus últimos siglos los antiguos caminos, muchos de ellos vías romanas decaídas, se reparaban y modernizaban con airosos puentes y se llenaban de toda clase de viajeros, guerreros, peregrinos, mercaderes, estudiantes, goliardos, etc., encarnando la metáfora espiritual de la vida como un viaje, homo viator. También surgieron en la Edad Media formas políticas nuevas que van desde el califato islámico a los poderes universales de la cristiandad latina, papado e imperio, o el imperio bizantino, y los reinos eslavos integrados en la cristiandad oriental, aculturación y evangelización de Cirilo y Metodio, y en menor escala, todo tipo de ciudades-estado, desde las pequeñas ciudades episcopales alemanas hasta repúblicas que mantuvieron imperios marítimos como Venecia, dejando en la mitad de la escala a la que tuvo mayor proyección futura, las monarquías feudales, que transformadas en monarquías autoritarias, prefiguran el Estado moderno. De hecho, todos los conceptos asociados a lo que se ha venido en llamar modernidad aparecen en la Edad Media, en sus aspectos intelectuales, con la misma crisis de la escolástica. Ninguno de ellos sería entendible sin el propio feudalismo. Se entienda este como modo de producción, basado en las relaciones sociales de producción en torno a la tierra del feudo, o como sistema político, basado en las relaciones personales de poder en torno a la institución del vasallaje, según las distintas interpretaciones historiográficas. El choque de civilizaciones entre cristianismo e islamismo, manifestado en la ruptura de la unidad del Mediterráneo, hito fundamental de la época, según Henri Pirenne, en su clásico Mahoma y Carlomagno, la reconquista española y las cruzadas, tuvo también su parte de fértil intercambio cultural. Escuela de Traductores de Toledo, Escuela Médica Salernitana, que amplió los horizontes intelectuales de Europa, hasta entonces limitada a los restos de la cultura clásica salvados por el monacato altomedieval y adaptados al cristianismo. La Edad Media realizó una curiosa combinación entre la diversidad y la unidad. La diversidad fue el nacimiento de las incipientes naciones. La unidad, o una determinada unidad,
procedía de la religión cristiana, que se impuso en todas partes. Esta religión reconocía la distinción entre clérigos y laicos, de manera que se puede decir que señaló el nacimiento de una sociedad laica. Todo esto significa que la Edad Media fue el período en que apareció y se construyó Europa. Esa misma Europa occidental produjo un arte medieval dinámico que mostraría una impresionante sucesión de estilos artísticos, prerrománico, románico y gótico, que en las zonas fronterizas se mestizaron también con el arte islámico, mudéjar, arte andalusí, arte árabe normando o con el arte bizantino. La ciencia medieval no respondía a una metodología moderna, pero tampoco lo había hecho la de los autores clásicos, que se ocuparon de la naturaleza desde su propia perspectiva, y en ambas edades sin conexión con el mundo de las técnicas, que estaba relegado al trabajo manual de artesanos y campesinos, responsables de un lento pero constante progreso en las herramientas y procesos productivos. La diferenciación entre oficios viles y mecánicos y profesiones liberales vinculadas al estudio intelectual convivió con una teórica puesta en valor espiritual del trabajo en el entorno de los monasterios benedictinos, cuestión que no pasó de ser un ejercicio piadoso, sobrepasado por la mucho más trascendente valoración de la pobreza, determinada por la estructura económica y social, y que se expresó en el pensamiento económico medieval. Es impropio hablar de Edad Media en otras civilizaciones. Las grandes migraciones de la época de las invasiones significaron paradójicamente un cierre al contacto de Occidente con el resto del mundo. Muy pocas noticias tenían los europeos del milenio medieval, tanto los de la cristiandad latina como los de la cristiandad oriental, de que, aparte de la civilización islámica, que ejerció de puente pero también de obstáculo entre Europa y el resto del viejo mundo, se desarrollaban otras civilizaciones. Lo que sí ocurrió, y puede considerarse como una constante del período medieval, fue la periódica repetición de puntuales interferencias centroasiáticas en Europa y el Próximo Oriente, en forma de invasiones de pueblos del Asia Central, destacadamente los turcos, Kokturks, jázaros, otomanos, y los mongoles, unificados por Genghis Khan, y cuya horda de oro estuvo presente en Europa Oriental y conformó la personalidad de los estados cristianos que se crearon, a veces vasallos y a veces resistentes, en las estepas rusas y ucranianas. Incluso en una rara ocasión, la primitiva diplomacia de los reinos europeos bajo medievales vio la posibilidad de utilizar a los segundos como contrapeso a los primeros. La frustrada embajada de Ruy González de Clavijo a la corte de Tamerlán en Samarcanda, en el contexto del asedio mongol de Damasco, un momento muy delicado, 1401 a 1406, en el que también intervino como diplomático Ibn Jaldún. Los mongoles ya habían saqueado Bagdad en una incursión de 1258, el inicio de la Edad Media. Aunque se han propuesto varias fechas para el inicio de la Edad Media, de las cuales la más extendida es la del año 476, lo cierto es que no podemos ubicar el inicio de una manera tan exacta, ya que la Edad Media no nace, sino que se hace a consecuencia de todo un largo y lento proceso que se extiende por espacio de 5 siglos y que provoca cambios enormes a todos los niveles de una forma muy profunda que incluso repercutirán hasta nuestros días. Podemos considerar que ese proceso empieza con la crisis del siglo III,
vinculada a los problemas de reproducción inherentes al modo de producción esclavista, que necesitaba una expansión imperial continua que ya no se producía tras la fijación del limes romano. Posiblemente también confluyeran factores climáticos para la sucesión de malas cosechas y epidemias, y de un modo mucho más evidente, las primeras invasiones germánicas y sublevaciones campesinas, bagaudas, en un periodo en que se suceden muchos breves y trágicos mandatos imperiales. Desde Caracalla, la ciudadanía romana estaba extendida a todos los hombres libres del imperio, muestra de que tal condición, antes tan codiciada, había dejado de ser atractiva. Al menos, las reformas consiguen mantener el edificio institucional romano, aunque no sin intensificar la ruralización y aristocratización, pasos claros hacia el feudalismo, sobre todo en Occidente, que queda desvinculado de Oriente con la partición del imperio. Otro cambio decisivo fue la implantación del cristianismo como nueva religión oficial por el Edicto de Tesalónica de Teodosio I el Grande, 380, precedido por el Edicto de Milán, 313, con el que Constantino I el Grande recompensó a los hasta entonces subversivos por su providencialista ayuda en la batalla del Puente Milvio, 312, junto con otras presuntas cesiones más temporales, cuya fraudulenta reclamación, pseudodonación de Constantino, fue una constante de los estados pontificios durante toda la Edad Media, incluso tras la evidencia de su refutación por el humanista Lorenzo Valla, 1440. Ningún evento concreto, a pesar de la abundancia y concatenación de hechos catastróficos, determinó por sí mismo el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Fueron sucesos que sus contemporáneos consideraran iniciadores de una nueva época. La culminación a finales del siglo V de una serie de procesos de larga duración, entre ellos la grave dislocación económica, las invasiones y el asentamiento de los pueblos germanos en el Imperio Romano, hizo cambiar la faz de Europa. Durante los siguientes 300 años, la Europa occidental mantuvo un período de unidad cultural inusual para este continente, instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio Romano, que nunca llegó a perderse por completo, y el asentamiento del cristianismo. Nunca llegó a olvidarse la herencia clásica grecorromana y la lengua latina, sometida a transformación, latín medieval, continuó siendo la lengua de cultura en toda Europa occidental, incluso más allá de la Edad Media. El derecho romano y múltiples instituciones continuaron vivas, adaptándose de uno u otro modo. Lo que se operó durante ese amplio periodo de transición, que puede darse por culminado para el año 800, con la coronación de Carlomagno, fue una suerte de fusión con las aportaciones de otras civilizaciones y formaciones sociales, en especial la germánica y la religión cristiana. En los siglos siguientes, aún en la Alta Edad Media, serán otras aportaciones las que se añadan, destacadamente el Islam. Alta Edad Media, siglos V al X. Las invasiones bárbaras desde el siglo III habían demostrado la permeabilidad del limes romano en Europa, fijado en el Rin y el Danubio, la división del imperio en Oriente y Occidente, y la mayor fortaleza del imperio oriental o bizantino, determinó que fuera únicamente en la mitad occidental donde se produjo el asentamiento de estos pueblos y su institucionalización política como reinos. Fueron los visigodos, primero como reino de Tolosa y luego como reino de Toledo,
los primeros en efectuar esa institucionalización, valiéndose de su condición de federados, con la obtención de un foedus con el imperio, que les encargó la pacificación de las provincias de Galia e Hispania, cuyo control estaba perdido en la práctica tras las invasiones del 410 por suevos, vándalos y alanos. Un segundo grupo de pueblos germánicos se instala en Europa occidental en el siglo VI, de entre los que destaca el reino franco de Clodoveo I y sus sucesores merovingios, que desplaza a los visigodos de las Galias, forzándolos a trasladar su capital de Tolosa, Toulouse, a Toledo. También derrotaron a burgundios y alamanes, absorbiendo sus reinos. Algo más tarde los lombardos se establecen en Italia, 568 a 9, pero serán derrotados a finales del siglo VIII por los mismos francos, que reinstaurarán el imperio con Carlomagno, año 800. En Gran Bretaña se instalarán los anglos, sajones y jutos, que crearán una serie de reinos rivales que serán unificados por los daneses, un pueblo nórdico, en lo que terminará por ser el reino de Inglaterra. Las instituciones. La monarquía germánica era en origen una institución estrictamente temporal, vinculada estrechamente al prestigio personal del rey, que no pasaba de ser un primus inter pares, primero entre iguales, que la asamblea de guerreros libres elegía, monarquía electiva, normalmente para una expedición militar concreta o para una misión específica. La monarquía se vinculó a las personas de los reyes de forma vitalicia, y la tendencia era hacerse monarquía hereditaria, dado que los reyes, al igual que habían hecho los emperadores romanos, procuraban asegurarse la elección de su sucesor, la mayor parte de las veces aún en vida y asociándolos al trono. El que el candidato fuera el primogénito varón no era una necesidad, pero se terminó imponiendo como una consecuencia obvia, lo que también era imitado por las demás familias de guerreros, enriquecidos por la posesión de tierras y convertidos en linajes nobiliarios que se emparentaban con la antigua nobleza romana, en un proceso que puede denominarse feudalización. Con el tiempo, la monarquía se patrimonializó, permitiendo incluso la división del reino entre los hijos del rey. El respeto a la figura del rey se reforzó mediante la sacralización de su toma de posesión, unción con los sagrados óleos por parte de las autoridades religiosas y uso de elementos distintivos como orbe, cetro y corona en el transcurso de una elaborada ceremonia, la coronación y la adición de funciones religiosas, presidencia de concilios nacionales como los concilios de Toledo y taumatúrgicas, toque real de los reyes de Francia para la cura de la escrófula. El problema se suscitaba cuando llegaba el momento de justificar la deposición de un rey y su sustitución por otro que no fuera su sucesor natural. Los problemas de convivencia entre las minorías germanas y las mayorías locales, hispano-romanas, galo-romanas, etc., fueron solucionados con más eficacia por los reinos con más proyección en el tiempo, visigodos y francos, a través de la fusión, permitiendo los matrimonios mixtos, unificando la legislación y realizando la conversión al catolicismo frente a la religión originaria, que en muchos casos ya no era el paganismo tradicional germánico, sino el cristianismo arriano adquirido en su paso por el Imperio Oriental. Algunas características propias de las instituciones germanas se conservaron. Una de ellas, el predominio del derecho consuetudinario sobre el derecho escrito propio del derecho romano. No obstante, los reinos germánicos realizaron algunas codificaciones legislativas con mayor
o menor influencia del derecho romano o de las tradiciones germánicas, redactadas en latín a partir del siglo V, la cristiandad latina y los bárbaros, la expansión del cristianismo entre los bárbaros, el asentamiento de la autoridad episcopal en las ciudades y del monacato en los ámbitos rurales, sobre todo desde la regla de San Benito de Nurcia, monasterio de Montecassino, 529, constituyeron una poderosa fuerza fusionadora de culturas y ayudó a asegurar que muchos rasgos de la civilización clásica, como el derecho romano y el latín, pervivieran en la mitad occidental del imperio e incluso se expandiera por Europa central y septentrional. Los francos se convirtieron al catolicismo durante el reinado de Clodoveo I, 496 o 499, y, a partir de entonces, expandieron el cristianismo entre los germanos del otro lado del Rin, los suevos, que se habían hecho cristianos arrianos con Remismundo, 459 a 469. Se convirtieron al catolicismo con Teodomiro, 559 a 570, por las predicaciones de San Martín de Dumio. En ese proceso se habían adelantado a los propios visigodos, que habían sido cristianizados previamente en Oriente en la versión arriana, en el siglo IV, y mantuvieron durante siglo y medio la diferencia religiosa con los católicos hispano-romanos, incluso con luchas internas dentro de la clase dominante goda, como demostró la rebelión y muerte de San Hermenegildo, 581 a 585, hijo del rey Leo Vigildo. La conversión al catolicismo de Recaredo, 589, marcó el comienzo de la fusión de ambas sociedades y de la protección regia al clero católico, visualizada en los concilios de Toledo, presididos por el propio rey. Los años siguientes vieron un verdadero renacimiento visigodo con figuras de la influencia de San Isidoro de Sevilla, Braulio de Zaragoza o Ildefonso de Toledo, de gran repercusión en el resto de Europa y en los futuros reinos cristianos de la Reconquista. Los ostrogodos, en cambio, no dispusieron de tiempo suficiente para realizar la misma evolución en Italia. El cristianismo fue llevado a Irlanda por San Patricio a principios del siglo V y desde allí se extendió a Escocia, desde donde un siglo más tarde regresó por la zona norte a una Inglaterra abandonada por los cristianos britones a los paganos pictos y escotos, procedentes del norte de Gran Bretaña, y a los también paganos germanos procedentes del continente, anglos, sajones y jutos. A finales del siglo VI, con el Papa Gregorio Magno, también Roma envió misioneros a Inglaterra desde el sur, con lo que se consiguió que en el transcurso de un siglo Inglaterra volviera a ser cristiana. A su vez, los britones habían iniciado una emigración por vía marítima hacia la península de Bretaña, llegando incluso hasta lugares tan lejanos como la costa cantábrica entre Galicia y Asturias, donde fundaron la diócesis de Britonia. Esta tradición cristiana se distinguía por el uso de la tonsura céltica o escocesa, que rapaba la parte frontal del pelo en vez de la coronilla. La supervivencia en Irlanda de una comunidad cristiana aislada de Europa por la barrera pagana de los anglosajones provocó una evolución diferente al cristianismo continental, lo que se ha denominado cristianismo celta. Conservaron mucho de la antigua tradición latina, que estuvieron en condiciones de compartir con Europa continental apenas la oleada invasora se hubo calmado temporalmente. Tras su extensión a Inglaterra en el siglo VI,
los irlandeses fundaron en el siglo VII monasterios en Francia, en Suiza, Saint-Gall e incluso en Italia, destacándose particularmente los nombres de Columba y Columbano. Las Islas Británicas fueron durante unos 3 siglos el vivero de importantes nombres para la cultura. El historiador Beda el Venerable, el misionero Bonifacio de Alemania, el educador Alcuino de York o el teólogo Juan Escoto Erígena, entre otros. Tal influencia llega hasta la atribución de leyendas como la de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, bretona que habría efectuado un extraordinario viaje entre Britania y Roma para acabar martirizada en Colonia. El vasallaje y el feudo. 2 instituciones eran claves para el feudalismo. Por un lado, el vasallaje como relación jurídico-política entre señor y vasallo, un contrato sinalagmático, es decir, entre iguales, con requisitos por ambas partes, entre señores y vasallos, ambos hombres libres, ambos guerreros, ambos nobles, consistente en el intercambio de apoyos y fidelidades mutuas, dotación de cargos, honores y tierras, el feudo, por el señor al vasallo, y compromiso de auxilium et consilium, auxilio o apoyo militar y consejo o apoyo político, que si no se cumplía o se rompía por cualquiera de las 2 partes, daba lugar a la felonía, y cuya jerarquía se complicaba de forma piramidal. El vasallo era a su vez señor de vasallos. Y por otro lado, el feudo como unidad económica y de relaciones sociales de producción, entre el señor del feudo y sus siervos, no un contrato igualitario, sino una imposición violenta justificada ideológicamente por protección, a cambio de trabajo y sumisión. Por tanto, la realidad que se enuncia como relaciones feudo-vasalláticas es realmente un término que incluye 2 tipos de relación social de naturaleza completamente distinta, aunque los términos que las designan se empleaban en la época y se siguen empleando de manera equívoca y con gran confusión terminológica entre ellos. El vasallaje era un pacto entre 2 miembros de la nobleza de distinta categoría. El caballero de menor rango se convertía en vasallo, vasus, del noble más poderoso, que se convertía en su señor, dominus, por medio del homenaje e investidura, en una ceremonia ritualizada que tenía lugar en la torre del homenaje del castillo del señor. El homenaje, homage, del vasallo al señor consistía en la postración o humillación, habitualmente de rodillas, el osculum, beso, la immixtio manum, las manos del vasallo, unidas en posición orante, eran acogidas entre las del señor, y alguna frase que reconociera haberse convertido en su hombre. Tras el homenaje se producía la investidura del señor al vasallo, que representaba la entrega de un feudo, dependiendo de la categoría de vasallo, y señor podía ser un condado, un ducado, una marca, un castillo, una población, o un simple sueldo, o incluso un monasterio, si el vasallaje era eclesiástico, a través de un símbolo del territorio o de la alimentación que el señor debe al vasallo, un poco de tierra, de hierba o de grano, y del espaldarazo, en el que el vasallo recibe una espada y unos golpes con ella en los hombros, o bien un báculo si era religioso. La encomienda, encomendación o patrocinio eran pactos teóricos entre los campesinos y el señor feudal, que podían también ritualizarse en una ceremonia o, más raramente, dar lugar a un documento. El señor acogía a los campesinos en su feudo, que se organizaba en una reserva señorial que los siervos debían trabajar obligatoriamente, cernas o corbeas, y en el conjunto de las pequeñas explotaciones familiares. Mansos,
que se atribuían a los campesinos para que pudieran subsistir. Obligación del Señor era protegerles si eran atacados y mantener el orden y la justicia en el feudo. A cambio, el campesino se convertía en su siervo y pasaba a la doble jurisdicción del señor feudal, en los términos utilizados en la península ibérica en la Baja Edad Media, el señorío territorial que obligaba al campesino a pagar rentas al noble por el uso de la tierra, y el señorío jurisdiccional que convertía al señor feudal en gobernante y juez del territorio en el que vivía el campesino, por lo que obtenía rentas feudales de muy distinto origen, impuestos, multas, monopolios, etc. La distinción entre propiedad y jurisdicción no era en el feudalismo algo claro, pues de hecho el mismo concepto de propiedad era confuso, y la jurisdicción, otorgada por el rey como merced, ponía al señor en disposición de obtener sus rentas. No existieron señoríos jurisdiccionales en los que la totalidad de las parcelas pertenecieran como propiedad al señor, siendo muy generalizadas distintas formas de alodio en los campesinos. Junto con el feudo, el vasallo recibe los siervos que hay en él, no como propiedad esclavista, pero tampoco en régimen de libertad, puesto que su condición servil les impide abandonarlo y les obliga a trabajar. Las obligaciones del señor del feudo incluyen el mantenimiento del orden, o sea, la jurisdicción civil y criminal, lo que daba aún mayores oportunidades para obtener el excedente productivo que los campesinos pudieran obtener después de las obligaciones de trabajo, corbeas o cernas en la reserva señorial, o del pago de renta, en especie o en dinero, de circulación muy escasa en la Alta Edad Media, pero más generalizada en los últimos siglos medievales, según fue dinamizándose la economía. Como monopolio señorial, solían quedar la explotación de los bosques y la caza, los caminos y puentes, los molinos, las tabernas y tiendas. Todo ello eran más oportunidades de obtener más renta feudal, incluidos derechos tradicionales, como el ius prime noctis o derecho de pernada, que se convirtió en un impuesto por matrimonios, buena muestra de que es en el excedente de donde se extrae la renta feudal de manera extraeconómica. En este caso, en la demostración de que una comunidad campesina crece y prospera. En el próximo episodio continuaremos aprendiendo sobre la segunda parte de la Edad Media a partir del emblemático año 1000. Y así, con el eco de estas palabras, llegamos al final de nuestro viaje de hoy por la Noche Ilustrada. Espero que este recorrido por el conocimiento te haya brindado la paz necesaria para un descanso profundo. Antes de despedirnos, quiero recordarte que la luz de este episodio proviene de la inteligencia colectiva. La información narrada ha sido obtenida de Wikipedia, la enciclopedia libre, y está disponible para todos bajo la licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. Si deseas profundizar en los detalles de este tema o explorar las referencias visuales, encontrarás el enlace directo al artículo original en las notas de este episodio. Buenas noches y buen descanso.